Bueno, en esta quinta semana de nuestro curso de evaluación de proyectos, quiero presentar un cordial saludo a los estudiantes de la especialización con quienes estamos desarrollando este interesante ejercicio académico. En esta quinta semana vamos a culminar toda la parte de lo que corresponde, el ciclo de lo que corresponde a la evaluación financiera. Vimos en la semana 3, en la tercera semana vimos cómo se construye un flujo de caja, que en mi concepto es la herramienta clave para poder hacer las evaluaciones. La semana pasada vimos en el video cómo construir la tasa interna de retorno. Bueno, que vimos primero el cambio del valor que tiene el dinero a través del tiempo. Definimos lo que es la tasa de descuento, la tasa interna de retorno, el valor presente neto o valor neto actual, la relación costo-beneficio y culminamos con el costo anual equivalente. En esta semana voy a enfrentar lo que he bautizado, he llamado otros indicadores. No necesariamente, y en esto quiero hacer énfasis, tiene que ver con lo que ustedes pueden llegar a encontrarse en un curso normal de evaluación de proyectos desde el punto de vista financiero, pero en mi ejercicio profesional, cuando usted está construyendo su proyecto, recuerden que yo siempre les digo que aquí lo más importante es la metodología que nos pide la fuente de financiación. Hay algunas fuentes de financiación, específicamente de planes de negocio, que le piden a usted un estado de resultados proyectado a 5 años, un balance general, los indicadores financieros. Entonces he encontrado algunos especialistas en proyectos que no saben leer estos otros indicadores. De pronto mi objetivo en esta disertación no es enseñarles a ustedes a crear estos insumos, porque pues en 45 minutos sería prácticamente imposible. De pronto yo los vi en alguna época de mi pregrado y de la especialización, y ahorita que estoy haciendo la maestría, los vi en cursos completos. O sea, por ejemplo, los ratios financieros fue un semestre completo que vi análisis financiero. Pero de todas maneras, lo que yo quiero a través de esta disertación es que ustedes conozcan más o menos la estructura de estos indicadores y hasta donde sea posible aprendan a leerlos, comprendan cómo se leen y qué incidencia tiene dentro de la formulación y de la evaluación el poder leer estos indicadores. Como objetivos específicos, pues hablar de costos fijos y variables, importantísimo que un especialista en proyectos conozca el concepto del punto de equilibrio para terminar con los estados de P&G o pérdidas y ganancias, el balance general, algunos ratios financieros y un concepto que es el costo de capital medio ponderado. Todo esto, vuelvo y le repito, desde estados financieros hasta el costo de capital, más como un brochazo de conocimientos para que ustedes aprendan a leer esos indicadores o esos insumos. Entonces, primero vamos a entrar a lo que son con los costos fijos y variables. Cuando ustedes están costeando en la primera parte del flujo de caja su alternativa o su proyecto, ustedes tienen que definir muy bien cuáles son los costos fijos y los costos variables de ese proyecto. ¿Por qué? Porque en el momento en que la fuente de financiación les pregunte, como en la mayoría de las metodologías lo hacen, cuál es el punto de equilibrio de su proyecto, ustedes sepan dar ese resultado. Y el punto de equilibrio se da con base en los costos fijos y los costos variables. Entonces vamos a entrar a definir cada uno de ellos. Costos fijos. Ojo, los costos fijos son los que no cambian, así el volumen de ventas cambie. Yo he dictado este seminario, este curso, en muchísimos escenarios, y a veces los estudiantes tienden a complicárseme con el concepto de costo fijo y variable. Entonces, por ejemplo, el arriendo de la bodega, ¿sí? Usted tiene un arriendo, usted tiene una fábrica, un local donde transforma materia prima, usted arrienda la bodega y ese arriendo vale 1,5 millones. Usted tiene que pagar ese arriendo de 1,5 millones, venda una unidad o venda 1.000 o venda 100.000 o no venda ninguna. Entonces, por eso se llama costo fijo. El costo fijo es el que no depende del nivel de ventas, ¿sí?
Difícilmente usted va a encontrar que un propietario de una bodega le diga, vea, yo le arriendo la bodega dependiendo de las ventas que usted tenga, entonces si no vende nada, no me pague nada. No, el propietario de la bodega le dice, yo le arriendo la bodega, venda una o venda 100.000, igual vale 1,5 millones. Entonces ese es el concepto de costo fijo, son los que no cambian dependiendo del nivel de ventas. Hay otros costos que son los costos variables. Claro, ustedes por sustracción de materia, lo único que deben entender es que los costos variables son los que cambian, los que sí cambian dependiendo del nivel de venta. Ejemplo, si mi negocio es fabricar y vender camisas, si fabrico y vendo una camisa en el mes, pues voy a necesitar 2 metros de tela nomás, con lo que hago la camisa. Pero si fabrico 100.000 camisas, voy a necesitar 200.000 metros de tela. Entonces, dése cuenta que la diferencia en valor entre 1 metro, 2 metros de tela a 200.000 metros de tela es abismal. Entonces, los costos variables son los que varían dependiendo el nivel de ventas que tenga. A mí, yo personalmente me quedo con estas dos definiciones, costos fijos o costos variables. Sin embargo, ustedes van a encontrar alguna otra definición que habla de los famosos costos mixtos. Y estos costos mixtos son aquellos que tienen un componente fijo y otro componente no mixto, sino variable. Componente fijo y componente variable. Por ejemplo, la luz. Si mi negocio es empacar productos a granel en unidades más pequeñas, yo conocí y estuve asesorando un empresario que para territorios nacionales, es decir, de aquí para abajo, para Guaviare, para Vaupés, lo que hacía él era que traía mulas de productos a granel, de arveja, maíz, etc. Y él lo que hacía era empacarlos en bolsas de libra, de kilo, de 5 libras, de 5 kilos, y los vendía. Entonces, él, en ese negocio, la máquina empacadora es eléctrica, ¿sí? El recibo de la luz va a llegar con un componente fijo, que si usted no produjo absolutamente nada, igual tiene que pagar el cargo fijo de la luz, y tiene un componente variable que depende del nivel de ventas, ¿sí? ¿Qué es lo importante con estos costos mixtos? Que usted los identifique muy bien y el componente fijo lo anexe a los costos fijos de su empresa y el componente variable lo anexe a los costos variables de su empresa. Supremamente importante, les adelanto algo, los negocios no se quiebran por los costos variables. Yo no he conocido el primer negocio que entre en quiebra porque los costos variables son altos. Yo conozco negocios que entran en quiebra por los costos fijos, es decir, no venden lo suficiente para pagar los costos fijos y por eso es que se quiebra un negocio. Entonces es muy importante definir dentro de todo el flujo de caja, lo que son egresos, cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables de mi empresa. Bueno, y la pregunta es, ¿para qué me sirve conocer los costos fijos y los costos variables? La respuesta es bien sencilla: para hallar el punto de equilibrio de la empresa. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se define como aquel nivel de ventas que me permite cubrir la totalidad de los costos fijos y la totalidad de los costos variables sin tener ninguna utilidad. Vuelvo a repetir, el punto de equilibrio me permite cubrir todos los costos fijos de mi empresa, por decirlo de alguna manera, en un mes, y obviamente también me va a poder permitir cubrir los costos variables que necesito para producir ese nivel de ventas. Ese es el punto de equilibrio, no tiene ninguna utilidad. O sea, usted vendió 100 y con esos 100 pagó sus costos fijos, pagó sus costos variables, pero a usted como dueño del almacén no le quedó ni un pesito para meterse al bolsillo. Ese es el punto de equilibrio. Por cada unidad, ¿por qué es importante conocerlo? Porque por cada unidad adicional vendida, después de haber alcanzado el punto de equilibrio, voy a tener una utilidad. Pero por cada unidad que me hizo falta vender para llegar al punto de equilibrio, voy a tener pérdidas. Entonces, es muy importante conocer el punto de equilibrio de las empresas. Pregunta, ¿cómo hago para hallar el punto de equilibrio? Ya lo dijimos, definimos todos los costos del proyecto, los clasificamos en costos fijos y costos variables, hallamos el costo variable unitario, que es dividir la totalidad de los costos variables entre el número de unidades producidas y vendidas, ¿sí? Yo vendí 100 y las 100 me costaron 200, significa que el costo variable unitario son 2 por unidad. Hallamos el porcentaje de margen de contribución de la empresa. ¿Cómo se halla
el porcentaje de margen de contribución. Precio de venta unitario menos precio de compra o de producción unitario dividido entre precio de compra o de producción unitario. ¿Sí? Precio de venta unitario, o sea, el margen de contribución, dicho de otra manera, es el porcentaje de utilidad que me da la unidad vendida. Pero con esa utilidad, no es en realidad utilidad, ¿sí? Porque no me la puedo embolsillar, pero con esa utilidad voy a pagar los costos fijos. Entonces, por ejemplo, si compro, más adelantico lo vamos a ver, pero la fórmula es precio de venta unitario menos precio de compra o de producción unitario dividido entre precio de compra o de producción unitario. Eso me va a dar el margen de contribución, y el punto de equilibrio es facilísimo. Vea, yo he hecho cursos después de que me aprendí esta fórmula, y ahí ustedes van a encontrar en los libros de textos una cantidad de fórmulas diferentes, pero vea, es así de sencillo. Punto de equilibrio: costos fijos dividido entre el porcentaje de margen de contribución de la empresa. O sea, es importante encontrar el margen de contribución o la utilidad que me da cada unidad vendida, y la utilidad es el precio de venta menos el precio de compra, pero eso no en unidades monetarias, sino en porcentaje. Y la fórmula del punto de equilibrio es costos fijos dividido entre el porcentaje de margen de contribución de la empresa. Entonces, hallar el punto de equilibrio de una empresa con las siguientes condiciones: los costos fijos son de 2 millones al mes, el precio unitario de venta es de 400 pesos, el precio unitario de producción es de 300 pesos. Solución: hallamos el porcentaje de margen de contribución de la empresa. Dijimos, costo de venta unitario menos costo de producción unitario o de compra, eso me da en unidades monetarias el margen de contribución, y divido esa unidad monetaria, ese 100, dividido entre el costo de venta o de costo de compra o de producción, y me da 0.33, que si ustedes dividen esto entre 100, multiplican esto por 100, le da 33.33. Entonces, la fórmula del punto de equilibrio me dice costos fijos, me lo dan aquí, 2 millones, dividido entre porcentaje de margen de contribución, 0,3333, me da 6 millones de pesos. Este 60 es porque pues no le metí más 3 acá, pero me da 6 millones de pesos. Entonces, con esas condiciones, la empresa tiene que vender 6 millones de pesos al mes para cubrir los costos fijos y los costos variables. Es decir, ni gana ni pierde. ¿Cómo lo comprobamos? Si vendemos 6 millones de pesos y el margen de utilidad por producto es de 0.33, entonces 6 millones por 0.33 me da 2 millones de pesos, que esos son los costos fijos. Con ese margen de utilidad cubre los costos fijos y los otros 4 millones de pesos, ¿sí? Porque los costos fijos nos dice el ejercicio que son de 2 millones. ¿Qué hago con los otros 4 millones de pesos? Es lo que cuesta producir los 4 millones de pesos es lo que cuesta producir el número de unidades vendidas. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo saber el punto de equilibrio en unidades? Entonces, sencillamente divido la respuesta que me da en pesos entre el valor de venta unitario. 6 millones, que es lo que tengo que vender al mes para ni ganar ni perder, dividido en 400 pesos, que es el precio de venta, me da la módica cantidad de 15.000 unidades. Es decir, que debo vender 15.000 unidades a 400 pesos, ojo, teniendo como utilidad por unidad 33.33% para cubrir todos los costos fijos de mi negocio. Comprobación: 15.000 unidades por 400 pesos me da 6 millones de pesos. Y 15.000 unidades por 300 pesos me da 4 millones de pesos. Ahí el ejercicio está totalmente comprobado. Importantísimo, ¿qué le tiene que decir usted al inversionista? Le dice, vea, usted en el mes, el día que no venda 6 millones de pesos, ganándose el 33.33%, va a perder. Entonces, es muy sencillo el concepto del punto de equilibrio para controlar la empresa.
Hasta ahí va el punto de equilibrio. Recuerden esas fórmulas, yo me las aprendí así. Si ustedes quieren aprenderse las fórmulas que aparecen en los libros de texto, bienvenido. Lo importante es que conozcan la manera como se obtiene el punto de equilibrio y cómo lo puedo leer y para qué lo puedo aplicar dentro de mi proyecto. El siguiente elemento, insumo que vamos a estudiar es el estado de resultados. Y un estado de resultados es una serie de pasos en los cuales todos los costos y gastos son deducidos de los ingresos. Es decir, la función de un proyecto es obtener una utilidad, bien sea financiera, económica o social. Y para tener esa utilidad, yo tengo que coger todos los ingresos de mi proyecto, restarle todos los costos y ver con qué me quedo al final. Si me quedo con una utilidad positiva, me quedo en cero o me quedo con una pérdida. Ese es el estado de resultados. Entonces, lo primero que hacemos es que el costo de los bienes vendidos es deducido de las ventas netas para determinar lo que llamamos la utilidad bruta. Los gastos de operación se deducen para obtener una utilidad operacional y después se deducen los impuestos y otros costos o gastos no operacionales para llegar a la utilidad neta. Es decir, la estructura del estado de resultados es ventas menos devoluciones y descuentos en ventas me da ingresos operacionales. Los ingresos operacionales menos los costos de ventas que me costó producir esos elementos que vendí, me da una utilidad bruta operacional. A eso le resto los gastos operacionales, los gastos de venta, los gastos de administración y me da una utilidad operacional. Le anexo ingresos no operacionales, le resto los gastos no operacionales, me da utilidad antes de impuestos, le resto los impuestos, me da la utilidad líquida, le resto a la utilidad líquida las reservas y me da la utilidad del negocio. ¿Qué hay que leer acá? Primero, que esta utilidad, hasta acá, esta utilidad neta debe ser positiva. Si es negativa, significa que el ejercicio estuvo mal planteado, no mal resuelto, mal planteado desde la planeación que se hizo y el negocio no está rentando. Entonces esta es otra manera de ver, además de los indicadores TIR, BPN, relación costo-beneficio, etcétera, etcétera, cómo se está comportando el negocio. ¿Cuál es el inconveniente? Que para esto necesito la información contable. Si yo no saco la información contable de mi negocio, que de hecho dentro de la formulación, dentro de la parte financiera, al formulador como tal, no le piden hallar ese componente contable. Casi en todas las empresas tienen un contador, un auxiliar contable para eso. Pero es importante que en algunas metodologías de formulación de proyectos lo piden y que usted sepa cómo se construye y segundo, lo más importante, sepa leerlo. Esto casi que uno se lo aprende de memoria. Ventas menos costo de venta igual utilidad bruta menos gastos de ventas menos gastos administrativos, utilidad operacional menos más otros ingresos menos otros egresos. Uno se lo aprende de memoria y lo va recitando porque hace parte importante de lo que es el análisis financiero. Entramos al balance general, y el balance general es un resumen de todo lo que tiene la empresa y de todo lo que debe, ¿sí? Lo que le deben a él y lo que él realmente le está debiendo a los demás y lo que le pertenece a su propietario, es decir, a los socios, en una fecha determinada. Entonces, ese balance general tampoco hace parte del análisis financiero, pero en algunas oportunidades lo exigen. ¿Quién lo construye? Normalmente lo construye la sección contable de la empresa. De hecho, yo les voy a enviar o les envié a través del aula virtual un libro financiero que se creó precisamente donde aparece en el libro financiero toda la parte contable en el EVA Project que ustedes pueden descargar del libro guía que utilizamos en la universidad para esta materia. También hay un libro financiero bien interesante, robusto, donde también le saca el balance general. Entonces lo importante es saber que al elaborar el balance general el empresario obtiene una información valiosa sobre su negocio, como por ejemplo el estado de sus deudas,
lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero en un momento futuro próximo. Hay que aprendernos esta ecuación contable de memoria. Igual, activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Activo es todo lo que le pertenece a la empresa, pasivos es todo lo que debe y patrimonio es todo lo que le debe, entre comillas, a los socios de la empresa. Entonces la estructura del balance general es activos, entra por tesorería, clientes, existencias, todo esto. Tesorería es la plata que hay en el banco y en la caja. Los clientes es las personas que le están debiendo dinero a la empresa y las existencias es el inventario. Entonces hay un activo circulante de 207 pesos, hay un 207 millones de euros, activo neto 76 millones de euros para tener un activo total de 283. Entonces, hasta aquí es lo que le pertenece a la empresa. De aquí para allá, ¿qué le debe él a los propietarios? Dese cuenta que le están debiendo 74 pesos, él está debiendo 69 pesos. O sea que, grosso modo y a priori, podría decir uno sí, la empresa está bien. Acreedores a corto plazo, 15. Hacienda pública, impuestos por pagar, 4. Deuda a corto, 5. Crédito a corto, 0. Dentro del pasivo circulante tiene 93. Pero vea que el activo circulante es 207, pero debe apenas 93. O sea que ahí yo puedo leer, porque este pasivo circulante lo tengo que enfrentar contra el activo circulante y yo digo sí, están haciendo un buen ejercicio. El exigible total es de 133 y los recursos propios o el patrimonio es de 150. Entonces se dan cuenta que activos igual a pasivos más patrimonio. Entonces yo puedo leer grosso modo en este año 2008 que la empresa pareciera que estuviera haciendo un buen ejercicio fiscal y financiero dentro de su operación normal. ¿Qué es lo importante acá? Vea, ustedes cuando hacen un análisis de los activos están haciendo un análisis económico de la empresa. Hablando de económico es cómo está la empresa para enfrentar los vaivenes que tiene la economía. Ustedes saben que hay algunas externalidades, la semana pasada lo veíamos con las famosas externalidades como la inflación. Entonces cuando yo analizo el activo, yo tengo que hacer ese análisis PESTEL que hablábamos en formulación de proyectos para ver cómo está la empresa para hacer frente a esas subidas y bajadas del ciclo macroeconómico, ¿sí? Cuando hacemos el análisis de los pasivos, estamos haciendo un análisis financiero de la empresa. Entonces, el análisis financiero es cómo se está comportando la empresa frente al movimiento de circulante. Este es el movimiento económico. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos fijos fuertes es una empresa que puede sobrevivir a un evento económico. El activo circulante se va muy rápido, no es tan real, por decirlo de alguna manera. Es que es bien complicado explicarlo, pero lo que le da solidez a la empresa es el activo fijo, lo que ya le pertenece a la empresa. Cuando nosotros hacemos el análisis del pasivo, vemos esa fluctuación financiera de las entradas y salidas del dinero, cómo está. Entonces yo haciendo el análisis financiero, que es analizando el pasivo, me doy cuenta si la empresa está pagando demasiado, o sea, le está debiendo demasiado a los proveedores y puede entrar en procesos de necesidades operativas de fondos altas. O sea, que necesita dinero para pagar ese dinero que tiene prestado y para además pagarle, por decir de alguna manera, a los proveedores. Y comienza la empresa a tener problemas. Después analizo toda la empresa en su conjunto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, y me doy cuenta si en realidad está agregando valor, el famoso valor económico agregado, o no está agregando valor. Difícil verlo con un solo análisis del balance general. Entonces, ¿cómo es la estructura de un balance general? Está comprendida en activos
Y los activos se dividen en activos corrientes y activos fijos. Los activos corrientes, los que se pueden convertir en dinero rápidamente en menos de 6 meses, antes decían que menos de un año. Ahorita el ciclo económico es mucho más rápido con los cambios de tecnologías e información. Activos fijos son los que opera la empresa, inicialmente no se adquieren para la venta y se convierten en dinero en más de 6 meses. De pronto ahorita es relativamente más sencillo vender un bien inmueble, ¿sí? Mucho más que antes, que hace 10 años, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo no se pueden volver tan fácil en dinero efectivo, y estos más o menos sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene la empresa? Vea, la empresa tiene el dinero en caja y dinero en bancos. Las cuentas por cobrar a clientes es un activo que tiene, así no tenga el dinero todavía, pero puede ir a cobrarlo, y muchas de ellas se hacen efectivas. Las materias primas en existencia, los equipos y la maquinaria, los vehículos, los muebles y los enseres, las construcciones y los terrenos. Pasivos es todo lo que la empresa debe, y al igual que en los activos, que hay activos corrientes y activos fijos, hay pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. ¿Cuál es la idea? Una empresa sana con los activos corrientes paga los pasivos corrientes, con los activos fijos paga los pasivos a largo plazo. Más o menos una empresa sana tiene esa estructura tanto económica como financiera. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en orden de exigibilidad, o sea, lo que los demás me deben a mí. Pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos. Los otros pasivos son los que no se pueden clasificar en ninguna de estas dos. Por ejemplo, un arriendo que nos pagaron por anticipado. Mi negocio tengo 10 casas y voy a arrendarlas, y el dueño de una casa me dice, vea, yo le voy a pagar un año por adelantado. Resulta que es que esa plata no es mía, porque hasta que no se cause el mes no lo puedo ingresar como un activo. Entonces se supone que es un pasivo porque se lo estoy debiendo al dueño de la empresa y no lo puedo clasificar en ninguna de las dos. El patrimonio se considera que es el dinero que realmente le pertenece a la empresa. Es decir, cuando usted va a montar un negocio, usted debe decirle al inversionista, bueno, ¿de dónde va a sacar la plata? No, es que yo tengo una plata ahorradita en el banco. Ah, bueno, entonces esa plata es lo que cuando él ingresa a la empresa es lo que se llama patrimonio. Y el patrimonio está clasificado en el capital, que es el aporte hecho por los socios, las utilidades del periodo de ese balance, perdón, del estado de resultados, del estado de pérdidas y ganancias. Esas utilidades hacen parte del patrimonio, y de esas utilidades se retiene una parte por ley y la otra, estoy mal. La que se retiene por ley es la reserva legal. Una parte de esas utilidades va a engrosar la reserva legal, que es por ley, que se tiene que dejar en el negocio, y la otra, usted le dice a los socios, vean, nos ganamos cada uno 10. Entonces de esos 10 cojan 5 para gastárselos y dejen otros 5 para hacer crecer el negocio, ¿sí? Entonces así es como se divide el patrimonio. Yo tengo que analizar, por ejemplo, dentro del patrimonio lo que yo analizo es si sale más rentable que los dueños de la empresa pongan el dinero, porque de pronto va a ser más pequeño el interés por utilizarlo, o es mejor sacar un crédito en el banco, ¿sí? Entonces, el patrimonio que me puede dar, el patrimonio es el que en realidad me dice a través de las utilidades del periodo si yo estoy agregando o no estoy agregando valor a la empresa. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Viene otro indicador que son los famosos índices o ratios financieros. Entonces, ¿qué es un ratio? Matemáticamente un ratio es una razón, y una razón es una relación, o sea, una división, una suma, una resta, ¿sí? Una operación matemática entre dos números. Eso es los ratios financieros. Yo cojo dos cuentas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Los ratios se sacan básicamente con estos dos, y las comparo mediante una división, una suma o una resta. Con esa relación se evalúa la capacidad de la empresa para generar flujos favorables de los dineros invertidos, de acuerdo a la recopilación de los datos contables derivados. ¿Yo qué hago con esos ratios? Con esos ratios, cuando aplico las fórmulas, es que me estoy dando cuenta de pronto de qué errores
puede estar planteándose la formulación del proyecto. Lo que les digo, una empresa sana normalmente paga pasivos corrientes con activos corrientes. No saca una deuda a largo plazo, que es lo que le sucede a muchas personas en la vida real, que por ejemplo se quieren ir a unas vacaciones y en vez de ahorrar el dinero, lo que hacen es sacar un crédito a largo plazo. Entonces se van a las vacaciones y después duran 5 años pagando el crédito a unos intereses altísimos. Entonces eso no es sano. Algo parecido sucede con las empresas. Tienen que terminar vendiendo un activo fijo para pagar un pasivo corriente. Entonces uno a través de los ratios es que se puede dar cuenta de eso. Por ejemplo, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones contraídas, esas obligaciones a corto plazo contraídas con terceros. Se supone, otra condición de un negocio sano es que yo con los proveedores, le pago a los proveedores con el dinero de los clientes, ¿sí? No con el dinero que tengo para pagar un préstamo. Entonces eso también lo puedo ver a través de los ratios, no lo puedo ver así sencillamente a través del estado de pérdidas y ganancias o a través del balance general, sino a través de los ratios. Sirven para determinar la magnitud y la dirección de los cambios sufridos en la empresa y los que deben sufrir. O sea, los ratios financieros le dan información al analista financiero para decir, a ver, ya, a partir de hoy no vamos a sacar más deuda a corto plazo, vamos a sacar una sola deuda a largo plazo. Eso es lo que hacen otras personas. Yo recuerdo que como información a margen de página, un excelente amigo, su oficial retirado de la Fuerza Aérea, tenía como unos 12 créditos a menos de un año y lo estaban ahogando. Entonces, ¿qué hizo él? Él le dijo al hijo, venga hermano, saque un crédito, yo recojo todas esas deudas pequeñas. Cuando yo recoja todas las deudas pequeñas, saco un crédito grande, le pago a usted y con el resto de la plata la trabajo. Y efectivamente lo hizo. Entonces, algo similar puede estar sucediendo en la empresa. Yo saco créditos, bien sea con proveedores o con terceros, muy pequeños y me estoy ahogando. O sea, el dinero que me entra todos los días, eso es como cuando saca uno un préstamo gota a gota. Al principio le dicen a uno, no, pague, yo nunca lo he tenido, valga la redundancia, pero sí he asesorado a muchos empresarios que lo han tenido. Entonces ellos van y el préstamo gota a gota, no, usted me paga solo 10.000 pesitos diarios. Entonces el empresario ve muy fácil pagar 10.000 pesitos diarios, saca ese gota a gota y después cuando vuelve a necesitar otro, saca otro y otro y otro, y resulta que esos gota a gotas llega el momento en que por altas que tengan las ventas, no va a tener con qué pagar a sus proveedores y comienza a quebrarse. Entonces todo eso, hablándolo empresarialmente, se ve a través de los ratios. Entonces, ¿cuáles son los ratios financieros? Básicamente hay 4, que son los ratios de índice de liquidez, que evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos, es decir, qué tanto dinero tiene para hacer frente a los avatares del mismo negocio. El índice de gestión o de actividad miden la utilización del activo y comparan la cifra de ventas con el activo total para ver si realmente mi ejercicio, como lo estoy planteando, está agregando valor o no. Los índices de solvencia, endeudamiento, apalancamiento, ratios que relacionan recursos y compromisos, y los índices de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar riqueza mediante la rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Aquí yo les pongo los índices de liquidez general, que es activo corriente sobre pasivo corriente. Se supone que con los pasivos corrientes debo pagar los activos corrientes, debe ser mayor de 1. Si es menor de 1 significa que estoy debiendo más de lo que tengo para pagar. El test ácido es cuando le quito las existencias, ¿sí? Entonces, activo corriente menos existencia sobre pasivo corriente, ¿sí? Por comparación con la liquidez general, define la importancia de los stocks. Hay ocasiones en que las existencias son muy altas y eso es un ladrón de utilidad fuerte. La disponibilidad es dinero en caja sobre pasivo corriente. Mide la eficiencia de la gestión de tesorería y debe tender a cero. Entonces, ahí están explicados cada uno de los ratios. Periodo medio de cobro es deudores sobre ventas netas por 365 días y mejor cuanto menor sea, aunque debe estar en consonancia con lo ofrecido por la competencia. O sea, la idea es que el periodo medio de cobro sea lo más cortico que pueda.
mientras que el periodo medio de pago sea lo más alto que se pueda. Es decir, comienzo a trabajar con el dinero de mis deudores, perdón. Esos son deudores, este es del activo, es que a veces me confundo. Este es del activo y esos a los que yo les debo. Entonces, este debe ser lo más largo que se pueda y este debe ser lo más cortico. No. Acreedores a quien yo le debo debe ser lo más largo que se pueda. O sea, yo debo conseguir condiciones económicas, pagos a 90 días, pero a mis clientes les debo dar a 30 días para tener holgado, para estar trabajando con el dinero de los demás. No vayan a pensar mal. Algún día un estudiante me dijo, usted nos está enseñando a ser mala gente. No, así es que se plantean las empresas. De hecho, así es como trabajan los bancos. Los bancos por eso son tan excelente negocio. A usted le presta no de la plata del dueño, no de la plata de Luis Carlos con la que él hace el mercadito. Es la plata de los acreedores. O sea, yo voy consigno en el banco y él coge esa plata y se la presta a usted. Eso es lo que hacen los bancos. Entonces, estos dos deben ser inversamente proporcionales. Periodo medio de almacenamiento es los días que dura la existencia en los inventarios en existencia. Esto debe ser lo más cortico, just at time, justo a tiempo. ¿Sí? Entre menos dure el inventario en la vitrina, mucho mejor para el negocio. Estructura, endeudamiento, recursos ajenos sobre recursos propios. Recuerden que siempre, o sea, es muy sano para la empresa subsidiarse con los recursos propios, no tener que sacar préstamos porque los préstamos cuestan. Y la exigibilidad es pasivo corriente sobre recursos ajenos, es qué tanto con el pasivo corriente, qué tanto puedo pagar las deudas. Porque es que yo no puedo pretender vender activos fijos para pagar deudas de banco, por decirlo de alguna manera, que fue lo que hicieron muchas personas con las famosas pirámides. Vendían sus casas para meter la plata en una pirámide. Algo similar, yo pongo algunos ejemplos coloquiales para darme a entender, pero algo similar puede suceder acá. Entonces yo necesito vender la bodega para pagar la mercancía que voy a fabricar, que voy a transformar en la bodega. No se puede hacer. Entonces estos ratios nos dan esa medida. Y rentabilidad económica, que es beneficio antes de intereses e impuestos sobre activo total, margen de utilidad, rotación, rentabilidad financiera, beneficio neto sobre recursos propios. Está el ratio, está la fórmula que ustedes tienen que aplicar, la medida, o sea, qué les debe aparecer acá y cuáles son los valores de referencia. ¿Para qué? Yo lo que hago es guardar todas estas ayudas. Esto a mí me lo enseñaron en alguna clase. Yo guardo las ayudas y cuando necesito utilizarlas en el análisis financiero de un proyecto, sencillamente las utilizo. El costo del capital medio ponderado. El costo promedio ponderado de capital es CPPC o CCMP, costo de capital medio ponderado, o el WACC en inglés, es un indicador que me mide cuánto en promedio estoy pagando por el derecho de utilizar el dinero para apalancar mi proyecto. Ojo, esta definición no la van a encontrar ustedes en Google o es enciclopédica, es más o menos como yo entiendo el costo de capital medio ponderado. Cada peso que yo le pida a los inversionistas, a los socios o tome prestado de un banco tiene un valor. Yo estoy pagando unos intereses sobre ese precio. El costo del capital medio ponderado es donde cojo todas las deudas que tengo, bien sea con los socios, capital propio, o bien sea con terceros, capital ajeno, y miro entre los dos cuánto estoy pagando por interés. ¿Qué ha ocurrido? Y lo he visto en muchas empresas. La empresa financieramente está bien. Es decir, ahí se sostiene, tiene sus clientes, ya está vendiendo y de pronto por no conocer este indicador, el dueño de la empresa decide sacar un crédito para comprar una maquinaria para aumentar las ventas y resulta que las ventas que se aumentan con esa maquinaria no alcanzan para cubrir los intereses. Entonces comienza a perder la empresa. Y ojo, una empresa puede tener muy buen flujo de caja, es decir, puede estar rotando el dinero muy bien, pero sin embargo estar perdiendo. ¿Y por qué pierden?
Porque la utilidad marginal por unidad vendida a partir de la compra de la máquina no sostiene el costo del capital medio ponderado. Es decir, me sale más costoso pedir prestado, me sale más costoso pagar el interés de la plata que lo que estoy recibiendo por utilidad. Y esos valores o esos indicadores están escondidísimos en los proyectos, escondidísimos. Entonces tengo que conocer el costo medio de capital y periódicamente lo tengo que estar sacando para saber. A ver, este pago tiene que ver con el interés que debo cancelar a las fuentes de financiación, terceros o bancos, por el dinero que me prestan. Y el interés, o sea, los bancos obtienen utilidad a partir del interés que le debo generar a los inversionistas y a los socios y que ellos esperan por invertir los dineros del proyecto de la empresa. Ojo, ¿qué estoy diciendo acá? Cuando el inversionista mete plata al negocio, él está esperando que ese negocio le dé una rentabilidad a él como inversionista, ¿sí? Y fuera de eso, usted saca plata prestada, entonces usted tiene que pagar el interés de los bancos más la utilidad de los socios. Por eso es que a veces no vale la pena comprar la máquina para aumentar las ventas. Perdón, sacar plata prestada. De pronto comprar la máquina sí. En ese caso, ¿qué se recomienda? Utilizar los recursos propios, porque es que yo con los recursos propios lo único que le tengo que garantizar es la utilidad a los socios, no el interés al banco. Entonces, ojo que por eso es que les digo que hay ocasiones, y lo he visto, que tomando una decisión de expansión sin conocer estos indicadores termina siendo no beneficioso, sino fatal para la empresa. ¿Por qué es importante conocer el costo del capital medio ponderado? Porque a veces no sabemos qué es mejor, pedir prestado a un banco a corto plazo o a largo plazo, o pedirle mayor inversión a los socios en caso de querer agrandar el negocio, ¿sí? Comprando más máquina, expandiéndose, o esperar y crecer solo con las utilidades. Es decir, para eso es el WACC, para saber si saco un crédito a corto plazo, si saco un crédito a largo plazo, o si le pido más plata a los socios, o si sencillamente las utilidades son tan buenas que digo, vea, no, este año no me voy a endeudar, o sea, tengo en mente mi expansión, pero este año no me voy a endeudar, con las utilidades del próximo año arranco. El WACC me dice cuánto estoy pagando en promedio por los intereses o las utilidades en cada uno de los panoramas descritos, es decir, cuánto estoy pagándole a los bancos, a los terceros, cuánto estoy respondiéndole a los socios y cuánto dejo de ganar por estar pagando esos intereses. Entonces, voy a saber si es mejor pedir prestado, pedirle a los socios o esperar y crecer con las utilidades. Hay ocasiones en las que pido prestado para comprar maquinaria y la utilidad que me da la maquinaria es menor que el interés que le tengo que pagar al banco. Entonces, ahí no se está generando valor económico agregado. ¿Cuál es la importancia de saber calcular el WACC? Después de calcular el WACC, con el resultado puedo calcular y definir exactamente el EVA, el valor económico agregado, que es en última el que me permite definir si la decisión de crecer es acertada o no. En el PDF que acompaña esta semana está la fórmula del WACC. Yo necesito que ustedes la practiquen, que ustedes de pronto en algunos proyectos que estén formulando se arriesguen a sacar el WACC y a mirar si realmente las decisiones que se pueden proyectar dentro de la formulación o de la evaluación de esa inversión que se quiere dar son pertinentes y prudentes o no. Muchas gracias, espero que estén adelantando el segundo ejercicio ya, sacando los indicadores de ese flujo de caja del frigorífico, y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video.